Benvidos a todos a esta última conferencia pertencente ao ciclo O Camiño Restaurado, coa que finalizamos este ciclo de conferencias organizado para celebrar o 30 aniversario da Escola de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia. Este ciclo foi organizado tendo en conta que este ano xacobeo tamén. Entón, pois, fixemos un percorrido temático no que fomos coñecendo obras restauradas ao longo do camiño, comezando por Estella. Sendo o Camiño de Santiago, pois terminamos hoxe da mellor forma posible, que é chegando a Santiago de Compostela, chegando á Catedral, coñecendo a intervención feita no Pórtico da Gloria da man de Ana Laborde, conservadora restauradora do Instituto de Patrimonio Cultural de España, que dirixiu este importantísimo proxecto. Ana Laborde, como digo, é conservadora restauradora, especializada en arqueoloxía, é licenciada tamén en Xeografía e Historia. Ten un máster en rehabilitación de xardíns e parques, pertence ao Instituto de Patrimonio dende o ano 86 e pertence ao Departamento de Materiais Pétreos dende o ano 98. Imposible definir toda a súa traxectoria profesional, animámosvos a que a coñezades a través da información que temos compartida na web da escola. Participou en moitísimos e importantísimos proxectos, entre o que, claro, queremos destacar o da Catedral de Santiago, que ademais recibiu un Premio de Patrimonio Europeo 2019. Non quero demorar máis a súa intervención, así que lle dou paso. Quero lembrar que esta ponencia vai ser gravada, será colgada en YouTube, así que, por favor, pechade os micros durante a intervención. Cando Ana remate, haberá un pequeno debate onde poderedes facer preguntas e satisfacer curiosidades acerca desta intervención. Pois moitísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, lo primero, pediros disculpas por no poder hablar en galego, pero bueno, pues a pesar de estar todos estos años vinculada a Santiago, pues no he sido capaz de aprenderlo. Y bueno, muchas gracias también a todo el equipo de la escuela y de estas jornadas por invitarme a participar y rematarlas, que para mí es un verdadero placer y honor con una escuela además que ha estado muy vinculada al proyecto, pues una campaña allí con alumnos ya del último curso en uno de los años, y luego también en el equipo de restauración pues ha participado de forma muy importante exalumnos de la escuela, ¿no? Con lo cual es un proyecto que ha acabado ya hace unos años, pues sigue vigente, porque bueno, que acabó lo que es la intervención directa en la obra, pues la Fundación Catedral está ahora ya gestionando el mantenimiento, es la encargada del mantenimiento y bueno, pues está haciendo cada 6 meses campañas de revisión de toda la intervención y todos los tratamientos que se han aplicado. Y además durante este último año y el pasado, pues también hemos recibido muchas noticias de cómo pues a partir de los trabajos en el pórtico se reactivaron las intervenciones en la catedral y cómo se ha ido luego trabajando pues en todo el entorno de Capilla Mayor con un resultado, la verdad es que maravilloso, también pues con parte del equipo anterior. Es un proyecto también que sigue vigente porque bueno, todavía, con gran pena lo digo, no ha salido la publicación de los trabajos realizados. Precisamente hoy me escribían desde el Ministerio dándome probable fecha a finales de este mes de julio, y espero que sea así porque
porque bueno, no ha podido haber más trabas de todo tipo, desde el punto de vista económico, administrativo, de cambios en el ministerio, luego llegó la pandemia y se ha ido esto retrasando, con pena porque la verdad es que los trabajos también van perdiendo vigencia y una parte importantísima del proyecto es dar a conocer lo que se ha hecho y su difusión. Y bueno, por eso también estoy muy contenta de estar aquí. Y bueno, he puesto este título de Restauración Portico Gloria, un proyecto singular porque realmente ha sido un proyecto muy singular por la obra, que es absolutamente excepcional, como digo siempre, por los medios que hemos contado desde el punto de vista económico, que no son los habituales en una obra de restauración, por el apoyo institucional también que hemos tenido durante todos estos años. Ha sido un proyecto muy largo, no, además que han respetado en gran medida los tiempos por parte de las instituciones, cosa que no suele ser tampoco habitual. Y luego, bueno, pues un proyecto complejo desde el punto de vista de la conservación, por la problemática de la obra, del monumento, el estado de conservación que estaba y bueno, pues la complejidad de tomar decisiones y avanzar en su conservación. Bueno, me ha costado mucho, como me cuesta siempre, resumir el trabajo de todos estos años en una hora de conferencia, pero bueno, intentaré insistir en los aspectos que me han parecido más relevantes para vosotros, ¿no? Para la escuela y la audiencia que pienso que puede haber, pues más profesional que en otras ocasiones. Voy a hablar un poquito de la historia material de la obra y las transformaciones que ha tenido a lo largo de los siglos, pues del estudio del soporte petro y de las decoraciones. Hablaré un poco de los indicadores de deterioro fundamentales, de cómo se planteó la intervención y orientada sobre todo a la estabilización del entorno de la obra y de los materiales, y qué estrategias de conservación se plantearon, cómo abordamos la evaluación del riesgo de los tratamientos aplicados y bueno, cómo se ha planteado también el mantenimiento. Comienzo con unas breves pinceladas históricas, que estamos siempre entre la leyenda, la arqueología y la historia. Pues como todos sabéis, el apóstol Santiago el Mayor murió en Jerusalén y bueno, pues se dice que llegó a las costas gallegas, su tumba se abandonó y Pelayos, quien la descubre en el siglo IX, informa al obispo Teodomiro, que se pone en contacto con el rey de Asturias y se construye una pequeña capilla pues a principios del siglo IX. Esta iglesia, esta pequeña capilla, se transforma en una iglesia ya prerrománica de 3 naves bajo el reinado de Alfonso III el Magno de León, rey de León, Galicia y Asturias. Esta fue la iglesia que destruyó Almanzor y que, la constancia que lleva las puertas y campanas a Córdoba, pues a hombros de cautivos cristianos, aunque respeta la tumba de Santiago. Ante la afluencia de visitantes, pues al cabo de unos años, visitantes peregrinos sobre todo, se construye una catedral románica en el siglo XI que se consagrará bajo el reinado de Alfonso VI de Castilla y León y con el obispo Diego Peláez. En el siglo XI se quiere hacer la iglesia se construye o se quiere hacer de Santiago pues un centro puntero de la cristiandad, digamos, como contrapartida a toda la ocupación musulmana de la península y también a otros centros de peregrinación como eran Roma o Jerusalén. Influye también la inestabilidad que había en ese momento en Jerusalén y pues parece que se retoma un camino más antiguo que había por el norte de España, época previa a la Edad Media. Es un momento que las peregrinaciones cobran una gran importancia, el tráfico de reliquias
y Santiago pues poco a poco va creciendo y se va desarrollando. Los maestros que intervienen en la construcción de esta primera iglesia románica pues serían los dos Bernardos, Esteban y también Galperinus. De todo ello tenemos constancia material pues, por las excavaciones que se han hecho en el subsuelo de la catedral y que hace unos pocos años han sido revisadas de nuevo con un proyecto más actual y según los datos recogidos pues, se demuestra que en el siglo XII la afluencia de peregrinos era prácticamente pues, la misma que hemos tenido antes de la pandemia y que teníamos. Y también pues, la procedencia diversa y desde diferentes puntos de Europa de los peregrinos. Así, pues la catedral va teniendo nuevas necesidades, se va ampliando, se va poblando también todos los alrededores de la catedral, todo el casco de Santiago, pues para dar servicio a toda esta gente y también pues comerciantes y bueno, pues se va creando una ciudad más importante. Las primeras construcciones son de la parte este del edificio. Bueno, pues existe un primer eje norte-sur, que es el que funciona con las dos portadas, la del Paraíso y la de Platerías, que es por donde circula la gente la catedral. Y bueno, pues el edificio se va ampliando en diferentes etapas. Todo esto está recogido en publicaciones por parte de diversos investigadores y parece que queda inconclusa pues toda la fachada oeste, sí, con unas primeras estructuras y bueno, pues se decide concluir el edificio y para lo cual pues, se contrataría a todo el equipo dirigido por el maestro Mateo pues, para acabar de cerrar toda esta fachada occidental de la catedral con la construcción de las dos torres y de este magnífico nártex donde está ubicado el Pórtico de la Gloria. Parece que el equipo de Mateo intervino en toda la verticalidad, digamos, de la fachada, desde la cripta como a nivel del nártex y también a nivel de la tribuna, y que sería todo un conjunto que se pondría en relación pues, con la sillería del coro y con otras zonas también, como bueno, el Panteón Real también, donde intervendría el equipo del maestro Mateo, pues no sabemos exactamente si de forma un poco coetánea o bueno, pues con algunos desfases de fechas. De esta intervención tenemos solo dos constancias documentales o dos constancias históricas. La primera sería el privilegio otorgado al maestro Mateo por el rey Fernando II de León en el año 1168 y la segunda sería la inscripción en el dintel del pórtico que da fe que siendo... A ver, perdón un momento. Que da fe que reinando ya Alfonso IX de León y de Galicia y siendo arzobispo Pedro Muñiz, se colocaría este dintel, se acabaría la obra, aunque luego la consagración de la catedral es del año 1211. Este momento, este año 1188, coincide con la Tercera Cruzada, con un momento, pues bueno, Jerusalén es tomado por Saladino y que bueno, pues se quiere reforzar, suponemos, este carácter de centro de la cristiandad que tendría Santiago. No nos cabe duda de Mateo, el maestro Mateo, sabemos muy poco, algunas referencias de algunas posesiones que tenía por la zona de Santiago, pero poco más. Pero bueno, sí está claro que se aborda una obra pues ya de finales del románico, con una técnica bastante innovadora que los operarios no acaban de dominar
Y bueno, que seguro que en el equipo integró pues a maestros, a operarios que vendrían de fuera, pero también a artistas locales que desde luego dominarían y conocerían muy bien el trabajo del granito. No cabe duda tampoco que el maestro Mateo fue capaz de reunir en Santiago a bueno, los mejores artistas del momento, porque es una obra absolutamente innovadora y ahí está su fuerza y su magnetismo y su vigencia y su modernidad, ¿no? No solo por el mensaje transmitido, sino por la propia calidad, pues tanto desde el punto de vista arquitectónico como escultórico, como también decorativo, pictórico, que es desde todos los puntos de vista magnífico. Parece que el gran ideólogo de este magno proyecto fue el obispo Pedro Suárez de Deza, que es una persona que se movió por todos los centros del conocimiento europeos, fue varias veces a París, fue varias veces a Roma, y el programa ideológico iconográfico del pórtico estaría en relación con todo el resto de la catedral, pues parece que fue obra suya. Uy, no puedo avanzar la pantalla, no sé qué pasa. Ah, estas son las iluminaciones del tumbo A de los dos reyes, Fernando II y Alfonso IX, que se conserva en la Catedral de Santiago y que, bueno, como luego comentaré más tarde, tienen también una relación importante con la primera policromía del pórtico. Por tanto, ante esta falta de evidencias, la intervención en el pórtico y el contacto con la obra pues era y bueno, sigue siendo fundamental para intentar avanzar un poco más en su conocimiento, conocer más a fondo los materiales, poder intentar reconstruir algo sobre sus fases constructivas, sobre la existencia o no de esos restos anteriores en esta fachada occidental, en fin, tratar de dar respuesta a tantas hipótesis que se mantenían abiertas. Y en este sentido yo creo que sí, se ha podido avanzar bastante, aunque bueno, pues más te metes y más sabes, pues más quieres saber y las certezas son complicadas. Pero bueno, con respecto a la piedra, al granito, que se utilizó para la construcción del pórtico, está claro que era un granito local. Pudimos... Ay, perdón. Se prospectó la zona y bueno, pues tiene bastantes similitudes con las canteras de las canteras de Conso Vidán y las canteras ¿cómo se llama? De Montepedroso. Hoy ya en desuso también se localizó otra zona abandonada, que es lo que se llamaba canteras de la catedral, que podía tener relación con el monumento. Lo que está claro es que hubo una selección de material según las zonas a trabajar. No se utilizó el mismo granito pues para los paramentos arquitectónicos, para los sillares adosados, digamos, al edificio, que para las zonas con relieves. Se han identificado 4 tipos de granito, 2 de grano más grueso, que serían los utilizados para las fábricas, otro de grano fino medio y otro de grano más fino, que serían los empleados para la labra de los relieves. Se han identificado pues, huellas de herramientas pues, coincidentes con otras obras románicas, se han también identificado y recogido pues, todas las marcas de cantería, poniéndolas en relación con otras zonas de la catedral, pero bueno, nos impresiona esa calidad obtenida sobre un soporte, sobre un material de gran dureza como es el granito y bueno, cómo fueron capaces de trabajar esos canteros obteniendo pues estos relieves, estas figuras que prácticamente parecen de bulto redondo más que relieves escultóricos asociados a un monumento.
Se tomaron muestras de cantera, se tomaron muestras del monumento y bueno, se ha estado trabajando sobre el conocimiento del soporte pues, en varias etapas. Primero en las fases preliminares de estudio por parte de pues, la empresa adjudicataria de las obras en ese momento, que colaboraba con algunas empresas italianas, y luego se ha seguido trabajando también desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España y bueno, pues obteniendo las conclusiones que acabo de exponer. A veces diferenciar los tipos de granito no es fácil porque, bueno, pues también en la propia cantera, pues según la zona de extracción, puede haber bastantes variaciones incluso del grano y de la composición de las muestras, no configurando un tipo litológico diferente. Entonces, bueno, por eso también entre los diferentes informes puede haber conclusiones diferentes, ¿no? A veces se identifican 3 tipos y en otros informes se identifican 4, pero bueno, que parece que probablemente serían 4 los tipos de granito utilizados. Esta es una imagen, bueno, pues de cerca, bueno, pues son granitos pues, con algunas variedades en la composición, pero bueno, pues bastante coincidentes, como decía, con las canteras que antes he mencionado. El trabajo de Rodrigo de la Torre sobre las técnicas de talla y sobre también identificación del soporte, colaboración con los investigadores, geólogos y luego sobre todo los sistemas constructivos ha sido fundamental para arrojar pues, algunos datos pues, importantes y novedosos sobre el monumento. Este es un ejemplo también de esa calidad de talla, como el trabajo del cincel tan minucioso logra esos detalles, ¿no? en los cabellos, en las orejas y bueno, vemos en la cara también el acabado de la piedra con ese apomazado, dejando una superficie pues, preparada luego para los acabados pictóricos y las decoraciones. También hay en la obra algunos elementos en mármol. Ha sido el equipo de la Universidad de Zaragoza, con Pilar La Puente a la cabeza, quien ha estudiado estos elementos, identificando su procedencia por comparación también con muestras de cantera. Pues su origen sería probablemente, vendría estos mármoles de Portugal, de la zona de Estremoz. Parece que fueron elementos reutilizados anteriores de época tardorromana o visigótica. Y bueno, también ha sido interesante conocer este dato porque previamente se pensaba que podían ser mármoles de la zona de Incio. Estos elementos tienen un trabajo diferente y un acabado diferente que el granito, lógicamente, muchísimo más pulido. En las primeras fases de estudio se realizó un sondeo mediante un sistema de videoendoscopio, aprovechando algunas zonas en las que en las que el mortero estaba perdido. Se introdujo una sonda y se pudo comprobar pues, cómo era el sistema constructivo en la zona del tímpano, ¿no? Viendo que las figuras estaban rebajadas en la parte posterior para adaptarse al dintel y también a la estructura, a los sillares de fondo, ¿no? Con en algunos casos, en el caso del Pantocrátor, con este doble rebaje. Había una cámara de aire, un espacio libre de mortero intermedio entre los dos muros, el muro donde estaban adosadas las figuras y el muro posterior, que ante la ausencia de mortero de junta en toda esa zona, pues permitía la evaporación de la humedad y permitía pues también una conservación buena de las policromías de las decoraciones y también del soporte. Los resultados de esta primera valoración constructiva se recogen en
en la publicación que ha salido pues, a finales del año pasado como resultado del primer simposio Melon, coordinado por Francisco Prado y está publicada accesible online y está publicada por la Fundación General de la Universidad Complutense y bueno, según tengo entendido, va a salir también la próxima, en breve, una segunda publicación recogiendo los trabajos presentados de todos los investigadores Melon que se presentaron en el segundo simposio. Y bueno, pues son datos también que van estando, gracias a Dios, poco a poco cada vez más accesibles. Ya durante los trabajos de restauración se realizó un nuevo sondeo pues, para tratar de dilucidar sobre todo el tema del dintel, que había esa controversia si era solo un elemento monolítico o si se trataba de dos piezas. Parece que sí, que según los resultados, lo que se pudo visionar a través con la sonda, parece que sí, efectivamente son dos piezas las que están apoyadas en el parteluz y además probablemente que la rotura que existe en el lado izquierdo se deba pues, a una recolocación que se produjo y de un movimiento del parteluz en época, no sabemos en qué momento, pero en una época pues, posterior a la construcción por el equipo de Mateo. Este hecho, bueno, estos datos corroboraban las hipótesis de Rodrigo de la Torre, de que él ya afirmaba que el dintel se componía de dos elementos y bueno, pues de acuerdo también con el arquitecto de la catedral, Javier Alonso, pues también afirmaba que hubo ese movimiento en el parteluz que posiblemente ocasionara la rotura y la fractura y también que en ese momento se recolocarían algunos elementos de la base y habría una modificación en el monumento. También Rodrigo afirmaba, y afirma, vuelvo aquí, que se producirían, que bueno, en un primer momento existirían el arco central estaría compuesto no por una única, no un único gran arco, sino que habría dos pequeños arcos bueno, similares a la portada de platerías, esto también lo afirman diversos historiadores del arte y diversos investigadores, y que probablemente en los dos arcos laterales se produjo una modificación en altura, que podría haber unos primeros arcos de menor altura, probablemente cerrados, y en un momento posterior se modifica el diseño y se construyen estos arcos un poco más elevados. Estas cuestiones pues, se pueden apreciar gracias al estudio pormenorizado que se hizo de toda la superficie del nártex y poniéndolo en relación también con el conjunto de la catedral, pues encontrando evidencias pues, de roturas de molduras, de aquí por ejemplo esta colocación de elementos sillares adosados al muro, que se ve que es una colocación posterior a un muro que ya existía, pues modificaciones como digo, en morturas, trabajos ya con corte de los sillares, rebajes, elementos insertados a una escala que no corresponde con las columnas, las modificaciones aquí en estos elementos, estas pilastras, ¿no? Que probablemente son estas capiteles, estos elementos estarían ahí insertados en unas pilastras colocadas de otra manera en un primer momento, elementos insertados para rematar zonas que previamente estaban labradas, en fin, bueno, el proyecto, el trabajo de Rodrigo está publicado también en este primer volumen de los simposios Melon y bueno, pues donde él explica de forma pormenorizada todas estas hipótesis. Parece que está claro que el proyecto del maestro Mateo se realizó en dos fases. Y la segunda fase se realizaría pues, probablemente con menos medios económicos, de una forma más apresurada. Lo que está claro es que el primer momento, bueno, que el proyecto de Mateo fue
un proyecto real con una inversión de dinero muy grande en un principio, como decía, pues bueno, pues para hacer una obra muy singular y una referencia en ese momento desde todos los puntos de vista, ¿no? Ha sido muy importante también la recogida de datos durante todos los trabajos de restauración, y pongo como ejemplo estas dos imágenes donde se pusieron al descubierto, al retirar pues morteros de cemento que había en las juntas y en el recubrimiento de los plementos de la bóveda, se pusieron al descubierto pues estas cuñas de madera, de roble, y estas improntas en la plementería que, bueno, que atestiguan pues cómo se construyeron las bóvedas, que parece que, bueno, se construirían primero los nervios de piedra, modificando unos arranques previos de una doble bóveda en el arco central, y luego se rellenarían los plementos con ese mortero sobre un encofrado del que vemos aquí la huella. Que se modificó esa bóveda central queda claro también por ese escalón existente en tribuna que sube el suelo de la bóveda central con respecto a las bóvedas laterales. Otra parte importante de todo este avance en el conocimiento ha sido el estudio de las policromías realizado por la empresa Petra, y que se inició en los momentos anteriores a la intervención y que luego se ha ido completando durante todos los trabajos de restauración. Hay un artículo ya publicado en la revista de informes y trabajos del instituto, y bueno, pues las conclusiones definitivas que se expusieron en las jornadas que se celebraron en el ministerio hace ya unos años, pues están incluidas en la publicación del ministerio que comentaba antes. Espero esté a punto ya de ver la luz. Se hizo un trabajo muy minucioso de recogida de datos pues en la obra, pues aprovechando pues lagunas, pérdidas, con más de 500 puntos de estudio que bueno, ya se tenían algunos datos de estudios llevados a cabo en intervenciones anteriores, pero bueno, pues se confirmaron y, y se definieron pues mejor las capas de policromía existentes. Y se hizo un estudio de correspondencia no solo en los tres arcos del pórtico, sino en todo el conjunto del nártex. Se realizó también en varias fases un estudio sin toma de muestras, con un estudio no invasivo a base de fluorescencia de rayos X en los primeros estudios preliminares, y en otros proyectos puestos en marcha con posterioridad. Este estudio pues ha permitido minimizar el muestreo sobre el pórtico, pues ya nos dio una caracterización de todos los materiales presentes, no solo los materiales históricos, sino también de todos los materiales aportados en las intervenciones de restauración, y también en la identificación de productos y materiales como consecuencia formados a partir de los mecanismos de deterioro. A partir de ahí también se realizó un muestreo a base de toma de micromuestras, también en varias fases, que bueno, se ha ido completando a lo largo de toda la intervención, pues con todas las técnicas que aquí menciono, y bueno, pues realizado pues fundamentalmente por el laboratorio Artelab, pues en colaboración también con el laboratorio de materiales del Instituto de Patrimonio. Y bueno, pues gracias a ellos pues se ha podido identificar tres policromías generales y algunas policromías parciales. La primera policromía, que sería la original románica,
dentro del proyecto de Mateo, pues podemos datarla en el entorno de 1211, que es la fecha de consagración de la catedral, y suponemos que en ese momento estaría ya terminada. Es parte indisoluble de los relieves, de las figuras, de la talla. Pues era de una calidad excepcional y bueno, pues orientada a potenciar ese mensaje salvador, ¿no? de la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo en la Jerusalén celeste. Bueno, pues un mensaje de salvación optimista, triunfante, glorioso, con con esos colores tan impactantes, tan intensos, y esos contrastes también entre las figuras, ¿no? Ese juego de bicromías, de rojo con blanco, de rojo con amarillo, de verdes, de blanco con negro, con una presencia de oro muy importante y bueno, con una calidad de ejecución que es difícil encontrar en otras obras. Quedan muy pocos restos, sobre todo se conservan las figuras de los ancianos, ¿no? del arco superior y bueno, pues debajo de algunos repolicromados. Pero bueno, sí se han encontrado datos suficientes para poder conocer los materiales que las constituían y poder reconstruir, aunque fuera a nivel digital, cómo era. Con estos perfilados en negro, la presencia también de lacas a base de pigmento laca rojo y también lacas en verdes, pues sobre los dorados y sobre algunos personajes, característica de materiales característicos, identificadores de esta policromía, como ya se ha repetido en muchas intervenciones, en muchos medios, pues son el lapislázuli. Es impresionante la cantidad de lapislázuli que se utilizó para esta primera policromía. Hemos encontrado una intervención, restos incluso en las basas de la contrafachada, lo que da idea de lo que debió costar esta decoración, y también pues la calidad del oro prácticamente puro, que se piensa que se utilizarían monedas de oro para su fundición, ¿no? Para su obtención. Parece que esta primera policromía pudo tener conexiones, según afirman algunos investigadores, con los iluminadores que había en ese momento en la catedral, iluminadores parece que de procedencia inglesa. Este hecho, aunque bueno, no solían ser los mismos artistas los que hacían las iluminaciones que los que decoraban la arquitectura, pero bueno, estas similitudes en los materiales lo hemos encontrado ya en otros monumentos, por ejemplo, en las policromías del claustro del monasterio de Santo Domingo de Silos. También aparecen pigmentos muy coincidentes con los de la iluminación de manuscrito. Llama la atención la calidad en las preparaciones. Parece que, bueno, primero sobre la piedra habría una impregnación de un material orgánico, de una cola, que aunque no se ha podido identificar claramente, ya que luego se han ido aportando, pues ha habido muchas aportaciones de cola en los sucesivos repolicromados y también pues para conservar los pigmentos, pues sí parece que habría esta preparación a base de cola y luego esta imprimación y luego una preparación muy cuidada en varias capas a base de albayal, de carbonato cálcico y silicatos. Esto se puede apreciar en las estratigrafías, y luego los pigmentos también estaban aplicados en varias capas pues para aumentar esa intensidad de los colores. La molienda de los pigmentos era muy fina, lo cual contribuye a la calidad, a la homogeneidad y también a la intensidad de los colores. Las decoraciones son a base de estampillado sin relieve, pues decoraciones parciales, aplicaciones, estos motivos pues claramente románicos. La arquitectura también estaba decorada, pues imitando jaspes, igual que lo vemos en las miniaturas, ¿no? de los tumbos, y llama mucho también la atención pues cómo estaban decoradas las caras, ¿no? Pues esos perfilados en rojo.
con lacas, los fondos de ojo parece que estaban dorados y bueno, pues perfilados en negro, perfilados en rojo, en las cejas, en los ojos, en los labios, para dar pues bueno, mayor expresividad a las figuras y bueno, pues contribuir a ese efectismo, a esa imagen tan impactante que tendría esa portada. Este es bueno, una imagen de una de las muestras, de una de las encarnaciones donde se ven, ¿no?, esas diferentes capas de preparación bajo el color. Se ha podido datar una concha de peregrino encontrada pues dentro del mortero de época, pensamos, detrás de la figura del parteluz, que bueno, lo dataron lo tratamos a través de la Universidad de Coruña, Instituto Universitario de Geología, que nos da esta fecha de 1056-1231, bueno, pues que nos ayudaría a poder fijar la cronología de esta decoración original. Se ha podido hacer también un estudio de indumentaria, pues en esta imagen podéis apreciar pues, ese detalle, ¿no?, del trabajo del granito, como pues, nos sirve para recoger pues, un repertorio de calzado, un repertorio de cenefas, de decoraciones no solo pintadas, sino labradas en el granito. Incluso hay evidencias de algún botón. No tengo la imagen que tengo no se veía con mucha claridad y no lo he podido y no lo he incorporado a la presentación, pero bueno, que es bueno, pues un dato bastante curioso y no habitual en esta época. Y bueno, incluso se han podido identificar los tipos de tejidos que llevarían las figuras, ¿no? Pues lana para los mantos, lino, como era el precepto judío, pues para las túnicas, y seda probablemente para los asientos del Pantocrátor y del Santiago. Y bueno, también el estudio, las conclusiones del estudio están recogidas en la publicación, en la próxima publicación del instituto. Sobre esta primera policromía habría una segunda intervención ya en el siglo XVI, coincidiendo con la modificación de las puertas. Según se ha podido comprobar durante la intervención, los anclajes colocados en las puertas interiores se encajarían en el mismo momento que se construyó el muro, lo cual quiere decir que sí que habría un cerramiento en las puertas interiores, un cerramiento pues tipo reja, tipo metálico, como se ve en otras capillas, o unas puertas de madera que en un momento posterior se modificarían, se rebajarían y bueno, como prueba de ello, algunas de las decoraciones se están aplicadas en los cajeados que se ejecutarían para la colocación de esas puertas. Pero sí tenemos constancia documental que, bueno, pues en estos años el arzobispo Fonseca encarga al maestro Martín el traslado de las puertas laterales al frontal, al exterior de la fachada, como consecuencia pues, de los disturbios que se habían producido en el interior y a lo mejor también pues, por conservar mejor el interior. Entonces, bueno, pues el pórtico ya deja de verse desde el exterior, se convierte en un espacio cerrado, ya con un concepto más retablístico que el anterior y bueno, pues con una policromía mucho menos efectista, más armónica, mucho más apagada en los tonos. No son unos colores más mates, más grisáceos. La cantidad, esa cantidad de oro brillante que había antes, ahora es un oro mucho más apagado, aunque también sigue teniendo una gran presencia. La preparación es una preparación mucho más gruesa, más parda, que se aplica en algunos lugares sobre la intervención, la primera intervención, y en algunos lugares directamente sobre la piedra, lo cual da idea que bueno, pues que la decoración original debía estar bastante deteriorada en algunas zonas, ¿no? Tenemos abundancia de pigmentos de cobre, lapislázuli sustituido por la azurita,
y hay una gran presencia de pigmentos, de materiales de plomo, de pigmentos de plomo. La preparación tiene una gran abundancia de minio, también bueno, se sigue utilizando el albayalde, y estos pigmentos de plomo asociados al aceite empleado como aglutinante es lo que luego va a dar lugar a todas esas formaciones de jabones de plomo en presencia de humedad y que han alterado tanto las policromías. También la azurita ahora pues, es un material mucho menos estable, también que inicia un proceso de deterioro y ha llegado a nuestros días muy alterado. Los colorantes empleados para las lacas son ahora de Kermes y de Granza. Hay una mucha mayor variedad de tonalidades, se mezclan pigmentos, se juega con las combinaciones y hay una paleta de color pues mucho más variada. Aparece también el empleo de lámina de plata, no solo de oro, y también esas decoraciones a pincel se mantienen. Las carnes también tienen una coloración más intensa, con más vermellón, no son tan pálidas como la primera policromía, pero bueno, lo que es más significativo de esta segunda decoración son los brocados aplicados, que bueno, se conservan en las figuras columna de profetas y de apóstoles aplicados sobre las vestiduras, sobre los mantos. Se han identificado 9 tipos diferentes, que bueno, pues excepcional también que se hayan conservado en una obra de piedra, no suele ser habitual encontrar más allá de unos restos escasos, y bueno, pues parece que hay como dos momentos también de aplicación y que algunos podrían estar utilizados. Camino Roberto es quien ha hecho el estudio de esta técnica, ¿no? de estos motivos. Bueno, en cualquier caso, no he comentado antes, sí parece que, aunque bueno, en este momento el pórtico se convierte en este espacio cerrado, sí parece que desde su inicio fue un ámbito bastante reservado a ceremonias reales, ¿no? No habría un tránsito por allí muy abundante de peregrinos o de visitantes. Parece que era un espacio reservado, como digo, a ceremonias reales o a ceremonias litúrgicas, y un espacio también donde bueno, pues la música tenía un papel importante. Este es un detalle de una de las aplicaciones de brocados que bueno, el adhesivo bueno, se aplican con una mezcla de aceite y también con cera y una mezcla de tierras sobre la policromía existente. Se respetaron bastantes zonas de la policromía original, por ejemplo, todas las zonas de lápiz lazuli siguieron la revista y también algunas zonas bien conservadas. Esta es una imagen de uno de los anclajes bueno, que estaba totalmente tapado por morteros de cemento, y como bueno, se recuperó, se dejó a la vista, se pudo estudiar cómo estaba insertado y también se pudo estudiar el tipo de material, cómo estaba ejecutado, con ayuda del cantero que estaba trabajando del cerrajero que estaba trabajando en las intervenciones en la catedral, y bueno, pues se vio que la técnica de ejecución también correspondería a estos primeros momentos de ejecución. Más tarde, ya en el siglo XVII, se aplica una tercera policromía a nivel general. Es cuando se cambia la escalinata de acceso a la fachada, según las trazas de Ginés Martínez y siendo arzobispo Maximiliano de Austria. Es una pintura, pues, una pintura decorativa, pues muy adaptada al gusto de la época, con una paleta más sombría, con
poca calidad en su ejecución, que bueno, reproduce algunos los motivos originales tardogóticos y bueno, como curiosidad mencionar, en los asientos aparece fósforo y cobre como materiales, que es una cuestión que no es habitual. Las carnes son muy claras y bueno, pues tiene este aspecto un poco más mortecino, podríamos decir, que las policromías anteriores. Sabemos por documentos conservados en archivo que ya a mediados del siglo XVII se intervendría de nuevo en las encarnaciones, en todas las carnes, con una aplicación, con una preparación muy, muy gruesa, con mucho exceso de aceite, que se debió de aplicar pues, de forma precipitada o en un momento del año que a lo mejor la temperatura era elevada, donde la evaporación del aceite debió ser muy rápida y esa capa gruesa que tendría entidad y peso en algunas zonas está bastante arrugada y mal conservada. Bueno, es una policromía muy efectista, muy, muy barroca, con perfilados en ojos. Bueno, esta es la imagen de esa transformación de la escalinata de acceso a la fachada. Entonces son, bueno, pues una imagen de las decoraciones, pues como vemos esas flores de lis, esos estampillados, pues repetitivos, pero bueno, nada que ver con la calidad anterior. Es una policromía muy, 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 muy empastada, sobre todo, y que bueno, pues dificulta, digamos, la apreciación y el disfrute de la calidad de la talla del granito. Y bueno, esta es esa policromía que hemos denominado 3A aplicada sobre las carnes, pues eso, muy efectista, con todos estos repaso de cejas, de cabellos, de labios, los ojos, los perfilados, que bueno, cuestión que luego se fue repasando también a lo largo de los siglos. En la estratigrafía podemos ver pues, toda esta secuencia de estratos en las encarnaciones, y esta sería esta policromía pues, muy gruesa con vermellón y bueno, pues como tiene una sección mucho más potente que los estratos precedentes. A partir de este momento, pues pocos datos tenemos. No se dice nada de que se volviera a intervenir en el pórtico durante el desmontaje de los restos que quedaran de la fachada románica y la construcción de la nueva fachada barroca. Sí sabemos que hubo policromadores en las figuras de la fachada, pero no hay en los datos de archivo que se han revisado de forma muy minuciosa, no hay ninguna alusión a los trabajos en el pórtico, cuestión que es bastante extraña, la verdad. Sí encontramos en algunas figuras, como la del apóstol y la del pantocrátor también, numerosas intervenciones. Bueno, pues suponemos que los pintores de la catedral, pues con motivo de ceremonias o en función también del deterioro que se fuera produciendo, retocarían estas figuras principales en numerosas ocasiones, ¿no? Y esto lo vemos en la secuencia de capas que nos encontramos. Tenemos conocimiento por el cuadro realizado por Pérez Villamil a mediados del siglo XIX y también por algunas referencias como la de Neira de Mosquera, pues que el color en el pórtico se siguió conservando durante bastantes años. Bueno, suponemos que el cuadro de Villamil es una imagen un poco romántica, ¿no?, de lo que fue el pórtico, pero Neira de Mosquera sí dice en 1850 que el pórtico tenía brillantes colores, aunque algunas zonas estaban cubiertas de cal, ¿no?, brutalmente cubiertas de cal, que dice textualmente. Empezamos a tener fotos ya a finales del 19, pues del fotógrafo que vino de Inglaterra con motivo de la posterior ejecución del molde. Tenemos unas imágenes generales y de detalle de todos los relieves del pórtico, bueno, pues en las que se puede apreciar que sí existía policromía, aunque también que había zonas bastante deterioradas, sobre todo los arcos laterales, por los que históricamente, con motivo también
probablemente de no haber acabado las torres, haber quedado ahí más alta que otra, o las filtraciones producidas desde el exterior o a través de los propios muros, pues los dos arcos laterales tuvieron siempre un proceso de deterioro bastante más acusado que el central, que estuvo más protegido. Y bueno, los viajeros ingleses también hablan siempre del mal estado en el que se encontraba el pórtico, y sobre todo ponen en relieve el estado de abandono, ¿no? Siendo una obra tan importante. Este vaciado del pórtico ha sido, bueno, interesante haber coincidido, ha sido coincidente la restauración del vaciado en el Victorian Albert Museum con nuestra restauración del pórtico, lo cual nos ha ayudado mucho a identificar los materiales que nos encontrábamos sobre las figuras, ¿no? Pues toda esa abundante presencia de aceites, restos de escayola, restos de barro, en fin, restos de jabón también que encontrábamos durante las limpiezas. Pues bueno, a comprender todo ello y poner en relación nuestras muestras con las suyas del vaciado. También interesante para ellos y para nosotros poder intentar reconstruir un poco cómo pudo ser la ejecución de ese molde y toda la técnica que emplearon, que nos llamó mucho la atención en un corto periodo de tiempo, que fueron 2 meses, como pudieron reproducir a escala 1:1 pues un monumento tan grande. La ejecución del molde, pues como digo, nos ha servido para conocer todo ello y, ay, no sé qué iba a decir, que se me ha pasado. Que, bueno, pues pusimos en relación los materiales y pudimos recoger bastantes datos que había en archivo también sobre su ejecución. Sí, estos son pues algunas muestras que recogimos, pues algunos restos de escayola que se conservaban en algunas, perdón, estos restos de barro que se conservaban en algunas juntas, restos de escayola también, incluso, bueno, pues un cuchillo dejado en uno de los huecos detrás de una de las figuras, pues por alguno de los operarios que intervendrían, y la famosa caja de cerillas también, que nos ha ayudado a corroborar la fecha de ejecución. Parece que aunque hablan los documentos de que aplicaron unas telas protectoras sobre la policromía para no dañarla e impedir que la humedad de la escayola afectara a la policromía, sí parece que bueno, esas telas que estarían impregnadas en aceite, probablemente como desmoldeante, sí que la afectaron y se produjeron pues pérdidas de color, probablemente porque en las muestras de Londres sí que se encontraron algunos restos de pigmentos, pues de bermellón y otros pigmentos, y también pues, ay, se me da lo que iba a decir. Que, bueno, pues se ejecutaría, pondría esas telas, pero sí habría un daño sobre la policromía, no solo sobre la policromía, sino también sobre los relieves, ¿no? Que luego hay, con posterioridad a la intervención en el molde, hemos visto que se realizaron algunas reintegraciones de algunos elementos más sobresalientes. Con posterioridad a este molde, pues se produciría una cuarta intervención, un cuarto policromado en todo el pórtico, pero que solo incidiría en zonas puntuales, ¿no? En algunos elementos. Se respetarían las zonas doradas y se respetarían también los motivos decorativos precedentes. Se intervino sobre todo pues, en el Pantocrátor, en el Santiago de Parteluz y en algunas figuras, y se reforzarían algunas decoraciones sobre los mantos, como estas decoraciones en blanco, ¿no? sobre una de las túnicas. A partir de este momento
Hay algunas actuaciones ya de tipo más arquitectónico. Sabemos que la intervención de Manuel Chamos Ollamas sobre el pavimento cambia la cota subiendo el pavimento y colocando una losada de hormigones, también cuando se realizan las primeras excavaciones en el subsuelo. Aquí vemos una foto de archivo anterior a la modificación de ese pavimento, con una cota diferente a la actual. Luego habría dos intervenciones de restauración, una primera en los años 60 por parte del ICROA, o sea, desde el Ministerio de Cultura, en el que bueno, pues, tenemos algunas imágenes, algún reportaje gráfico y pocos datos de informes, pero bueno, se sabe que se consolidaron algunos elementos con cera de abeja, que era el tratamiento que se hacía en ese momento, y luego en los años 90 hubo una segunda intervención ya más ambiciosa, que bueno, iba a tener una continuidad en el tiempo, pero luego se paró, donde se realizaron ya una serie de limpiezas y también consolidación de algunos elementos. Estas son unas imágenes, pues en esta figura, de los restos de cera aplicados en la intervención de los 60, y bueno, pues aquí en la derecha podemos ver pues el rejuntado, los morteros que se aplicaron en la intervención de los años 90. De esa intervención de los años 90, pues esta es una de las fotografías finales, en la que vemos, bueno, pues ya un mayor nivel de limpieza y el rejuntado sobre los sillares. Y bueno, como antes, hasta ese momento, las juntas estaban abiertas y bueno, pues esto facilitaba la evaporación de la humedad contenida en el interior, ¿no? Y bueno, este rejuntado que se aplicó al cabo de los años, unido también al gran aumento de visitantes durante los últimos tiempos, pues ha contribuido al deterioro de la policromía en algunas zonas, donde, sobre todo las más afectadas por filtraciones de humedad, y que bueno, tenían mayor dificultad en la evaporación a través de las juntas, y la humedad acabó saliendo pues, por el soporte, por las zonas de decoraciones, y arrastrando todas esas sales, como ahora veremos en las imágenes. Para acabar con los estudios precedentes, bueno, me estoy retrasando muchísimo el tiempo, que bueno, voy a agilizar un poco. Para acabar con los estudios, mencionaremos los realizados por el IFROA sobre los instrumentos musicales. En el año 2000, Tomos, Conservación y Restauración, con la Universidad de Santiago de Compostela, hace un informe sobre las alteraciones del pórtico, identificando los daños. En el año 2004 hay otro estudio por parte de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, donde se recogen muestras de policromías, identificando las diferentes intervenciones, se hacen pruebas de limpieza, un estudio muy completo sobre la situación de conservación del pórtico. Luego, un documento de referencia importante también es el plan director de la catedral, redactado por el arquitecto Javier Alonso, y en el año 2012 también Concha Cirujano, que fue puso en marcha los primeros estudios preliminares del proyecto, coordina el plan de conservación preventiva del conjunto del pórtico, que también es un documento de arranque muy significativo. ¿Cómo se ha abordado la intervención? Pues bueno, pues como siguiendo los criterios recogidos en las cartas y recomendados, ¿no?, en los documentos, al uso, pues con esa primera fase de estudio exhaustiva, que luego ha continuado durante toda la intervención, fundamental para poder avanzar en el conocimiento de la obra, y como he dicho antes, pues en este caso era especialmente importante por la ausencia de documentación escrita que nos diera idea sobre toda la historia del monumento. Eso nos llevó a un diagnóstico y a plantear un proyecto de intervención orientado sobre todo en la estabilización del entorno y de los materiales, dando continuidad con el seguimiento y control y el mantenimiento como bueno, parte fundamental de la intervención, y bueno, intentando que no sea una actuación puntual en el tiempo, sino que haya un seguimiento continuo para garantizar la documentación, el recoger todos los datos en un sistema de gestión documental, y la transferencia de ese conocimiento también eran para el proyecto pues absolutamente fundamentales.
Ha sido una intervención de mínimos orientada a conservar todo lo que teníamos, a aportar lo mínimo imprescindible que no ha sido necesario, dado que el resultado final ha sido muy armónico. Y bueno, a la vista de que ser un monumento pues, con un uso potente y bueno, asociado a un monumento, pues hemos intentado también aportar el mínimo de producto posible y también que fueran materiales que permitieran esa retratabilidad, o sea, y que permitieran, estuvieran abiertos a futuras intervenciones durante las labores de mantenimiento, ¿no? O sea, que justo nos hemos orientado más a controlar los procesos de deterioro que a intervenir directamente sobre el monumento. No obstante, al iniciarse los trabajos en el pórtico y ver que lo primero que había que acometer era la estabilización de esas filtraciones de humedad y eso dar pie a todos todos los proyectos que se han ido realizando, que se han ido ejecutando después en el conjunto de la catedral, ahí se empezó a producir un proceso de secado porque los materiales estaban absolutamente saturados de humedad. Entonces, ese proceso de secado que se ha ido produciendo durante esos años también aceleró, digamos, el deterioro, el deterioro de las policromías y la descohesión en algunas zonas del soporte, y hubo que empezar a intervenir para sujetar esas policromías y que no se fueran produciendo más pérdidas. El proyecto ha servido para poner a punto pues, terminología, tenemos que hacer un glosario de deterioro antes de hacer todo el registro de patologías, también para avanzar en todos los repertorios decorativos, de esos motivos decorativos de época románica, también todo el repertorio de brocados aplicados, que bueno, está trabajando dentro del grupo de brocados aplicados y que ha sido una aportación muy importante. También los sistemas de representación, en los protocolos metodológicos para hacer un seguimiento de los tratamientos aplicados en obra y con posterioridad, y también el poner a punto un sistema documental que nos permitiera tener un orden en toda la recogida de información y también facilitar la posterior consulta de restauradores o de investigadores, que teníamos una cantidad de documentación ingente. Ha sido un trabajo de equipo y de muchísima gente, como todos sabéis, donde el equipo de restauración bueno, ha sido fundamental a la hora de tomar decisiones sobre la intervención en cada milímetro de la obra, porque la situación era muy, muy heterogénea y aunque partíamos de mucho conocimiento, pues luego nos hemos ido encontrando con muchas sorpresas y había que ir ajustando todos los planteamientos que teníamos de partida pues, a lo largo de toda la intervención. Entonces ahí la experiencia y el trabajo excelente de los restauradores pues ha sido clave. También muy importante pues todo el continuo diálogo con los investigadores que nos han estado apoyando y dándonos un poco de seguridad a la hora de ejecutar y de actuar. Ese contacto de los investigadores con la obra, no solo de forma previa, sino a lo largo de toda la intervención, ha sido absolutamente determinante para el resultado final. Y bueno, pongo esta imagen de los trabajos en el pórtico que, bueno, pues, se han desarrollado durante mucho tiempo. Tuvimos que en algún momento encapsularnos, o sea, cerrarnos, porque a la vez que estábamos trabajando nosotros, se estaba trabajando ya en los momentos finales en otras zonas de la catedral y a veces era imposible, pues, aplicar tratamientos, aplicar productos, utilizar equipos como el láser con las condiciones de humedad o de ruido o de polvo que había en otras zonas. La verdad es que ha habido que salvar muchas dificultades y ha sido bastante complicado, pero bueno, al final se pudo. Y bueno, hemos tenido como documentación, pues la verdad es que ha sido fantástico. Partimos de una fotogrametría de muchísima calidad realizada por la Universidad de Cottbus y también de toda la planimetría del plan director de la catedral. Luego se realizó una fotogrametría ya de detalle de todo el conjunto que nos permite obtener ortofotos para hacer todos los mapas, todas las cartografías de deterioro y señalar todos los muestreos y todos los estudios. Y bueno, pues esta se realizó de forma previa a la intervención con unas ortofotos de gran calidad. Y bueno, luego para
organizar toda la documentación, tuvimos que hacer en primer lugar una codificación de elementos, dividimos todo el Nartex en elementos y a partir de ahí fuimos asignando a cada elemento pues, todos los documentos o documentación gráfica, fotográfica que íbamos teniendo. Se hizo una importante también labor de recogida en el monumento, pues de relleno de fichas, elaboración de croquis, de esquemas, incluso reconstrucciones de color, que todo esto luego se fue volcando en la base de datos. Y dentro del estudio de policromía se realizaron también unas primeras fichas elemento por elemento, también recogiendo todos estos detalles de la policromía, ¿no? Y bueno, pues la base de datos tiene un acceso a cada elemento con unos campos donde está toda la información, y también se realizaron, hay una luego ficha resumen un poco de cada elemento que se puede imprimir y que bueno, nos puede dar una idea general del estado de la figura con un resumen de fotografías. El detalle de este sistema de gestión se publicó en Ciencia y Arte, y bueno, pues ahí en un momento lo podríais consultar. Hay unos visionados generales según campos de búsqueda, pues búsqueda por materiales o búsqueda por deterioros o búsqueda por técnicas o por intervenciones también. Hay unos mapas generales para dar una idea de conjunto, y luego pues en cada unidad, en cada elemento te puedes meter y ahí te sale ya con detalle lo que se ha hecho en las diferentes secciones, diferentes ámbitos en cada figura. Luego, al finalizar la intervención, se hizo otro escaneado final para registrar el estado de conservación en el que quedaba en el monumento. Este se hizo desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España, también pues, proporcionando también unas ortofotos de cada elemento, y que servirá pues, para el futuro mantenimiento, para tener bueno, pues, un registro, o sea, poder hacer un seguimiento del estado de la obra. ¿Cómo estaba la obra? Pues en un estado de conservación, la verdad es que malo, pues con muchísimos depósitos de suciedad, de polvo, depositados sobre todo en los planos horizontales. Aquí vemos el detalle de unas figuras, pues muchas capas de aceite, de todos esos aceites que se habían dado, pues no solo para el molde, sino para labores de refresco posteriores, que estaban totalmente cristalizados en algunas zonas, cuarteado. También había restos de productos consolidantes, de acrílicos, de silicato de etilo, mucha presencia de sales, biodeterioro, en fin, había zonas muy inestables, muy craqueladas, zonas de piedra muy pulverulentas, y como decía antes, pues durante todo el proceso de secado de la obra, este deterioro se empezó a aumentar de manera bastante exponencial, y vimos además que lo que nuestro primer planteamiento, que estaba más orientado a la limpieza que a la fijación y consolidación, tuvimos que variarlo y centrarnos sobre todo en identificar unos productos válidos para la fijación y consolidación, para poder sujetar todos esos materiales que aún se conservaban. Teníamos el problema de las sales, pues todos esos jabones de plomo que he mencionado antes, producidos a partir de los materiales constitutivos de plomo y aceites, y también pues había habido limpiezas a base de cloro o productos clorados, y hay constancia en archivo de una limpieza que se realizó en los años 30 a base de lejía. En algunas figuras vimos también que se habían hecho limpiezas muy agresivas, probablemente con cepillos metálicos, ¿no? Ya estaba incluso la superficie de la piedra arañada. Y bueno, pues todos estos productos clorados de las limpiezas también con la humedad presente en los materiales, pues habían generado una serie de sales, de formaciones de clorocarbonatos muy agresivas, y que se evaporaban y cristalizaban pues, en todas las lagunas, y también se iba, pues, durante el proceso de secado, iban contribuyendo a todos esos desprendimientos.
Desprendimientos que vemos aquí, pues aprovechaban los bordes, las fracturas, las faltas, para ir cristalizando y ir levantando todas las capas de color. Esta es una estratigrafía, vemos cómo está la policromía absolutamente microcraquelada por todas partes, con gran riesgo de desprendimiento, y cómo estas sales que vemos aquí, todas estas sales estaban en todas las capas, tanto en todos los huecos, ¿no? Digamos, tanto en la interfase piedra-policromía como en las fracturas, en las fisuras, y depositadas también en la superficie de la piedra. Las cristalizaciones se producían sobre todo en los periodos de mayor calor, y dada la gran inestabilidad ambiental que había en el pórtico por el estado de conservación de la fachada del Obradoiro, con falta de cristales, la incidencia de la luz también solar en los meses de verano, que aumentaba considerablemente la temperatura, pues todo esto contribuía a todo este deterioro. Una imagen de microscopía electrónica donde se ve pues cómo estas formaciones salinas mezcladas también con filamentos de biodeterioro, cómo se están entre las fracturas y cómo van rompiendo y desprendiendo el color. Hay un artículo también publicado explicando este proceso también en el volumen de Ciencia y Arte. Empezamos a limpiar, a retirar los primeros depósitos más superficiales, y también nos dábamos cuenta que estos depósitos pues había que eliminarlos porque estaban, algunos de ellos, absolutamente empapados de humedad, pero también servían para sujetar algunas zonas de la policromía que estaban en mal estado, ¿no? Entonces, pues como decía, tuvimos que empezar a limpiar y tuvimos que empezar a fijar y consolidar algunas zonas. Algunos pigmentos pues muy alterados por la presencia de humedad, pues sobre todo los pigmentos de cobre, ¿no? Toda esta azurita que se había ido transformando y variando el color, su color de forma muy, muy significativa. Basándonos en el glosario de Coremans, definimos todas las patologías y de esta forma confeccionamos todas las fichas recogidas en la base de datos. La estabilización del entorno fue fundamental, estabilizar estas entradas de agua que saturaban todos los muros laterales. Medimos porcentajes del 100% de humedad, no solo en los muros laterales, sino en el suelo de tribuna, también en las juntas de los arranques de los nervios del pórtico, e incluso en el interior del tímpano. Y entonces, por reducir estos niveles era importante. Por eso se empezó actuando sobre las cubiertas. Empezaron las obras y pues hubo que convivir con esta situación durante los primeros meses de la intervención, y por eso la necesidad de ese primer encapsulado que antes he mostrado. Entonces, un ejemplo de todos los microorganismos que había en el interior, y que hay en el interior de los materiales, y que que también no podíamos actuar directamente sobre ellos en las zonas con policromía, sí en las zonas con piedra. Entonces era fundamental mantener un entorno estable para que no se activasen. Estas imágenes, las cristalizaciones que había en esta zona, la incidencia de radiación solar era importante durante los meses de verano, y cómo aparecían todas estas eflorescencias salinas que en esta imagen de fotogrametría vemos cómo cubre, ¿no? los restos de color, estas formaciones, estos grumos también muy agresivos. Se empezó controlando el proceso de secado y se colocaron también sensores de humedad y temperatura en todo el ámbito del pórtico, poniendo en relación los datos con el exterior y también con la nave de la catedral. Y este proceso sigue, y no solo en la zona del pórtico, sino en todas las zonas que están interviniendo. Y se establecieron un rango de valores de seguridad y un rango de valores de riesgo. Se repusieron los cristales de la fachada del Obradoiro, pero se mantuvieron unas rejillas de ventilación para abrir o cerrar también en función de las condiciones, y para mantener esos valores seguros. Aquí tenemos los registros. En el de arriba vemos cómo había estos picos, estas oscilaciones de temperatura y humedad
unos saltos incluso en el día muy agresivos, y cómo con estas medidas se consiguió mantener unas oscilaciones mucho más tendidas, digamos, mucho más lentas, y que ayudaban a la conservación. También la eliminación de todos los depósitos superficiales de suciedad y sales ayudó a reducir los valores de salinos que teníamos en superficie. Estas son las imágenes del principio, y bueno, pues como ya luego se quedaron unos focos mucho más reducidos, tanto en la fachada como en la contrafachada. El tema del uso del monumento, importante. Estas son una imagen de los años 90, pues como el acceso al pórtico estaba totalmente abierto. Y bueno, pues como ahora también, ante la enorme afluencia de peregrinos, pues en verano, en fechas muy significativas, pues las condiciones de la catedral son complicadas para la conservación, y bueno, es todo un reto pues tratar de conciliar este uso, que es la razón de ser del monumento, con la conservación del pórtico, ¿no? Bueno, pues con las medidas y la técnica que tenemos en la actualidad a nuestra disposición, y yo creo que con unas medidas razonables se puede mantener la accesibilidad a la obra y bueno, crear unas condiciones seguras para la conservación. Como decía, los tratamientos los orientamos a la fijación, a la consolidación y a la limpieza. Se testaron una gran variedad de productos para fijación, consolidación y adhesión, tanto para las policromías como para el soporte. Pues bueno, pues sistemas al uso en tratamiento de policromías, unos tradicionales y otros más novedosos. Y bueno, pues bueno, ya como todos sabéis, al final nos decidimos por los más tradicionales, pues porque tenían esas características de retratabilidad, no formaban película, y bueno, resultaban compatibles con el futuro mantenimiento de la obra, y también gracias al compromiso de las instituciones de mantener esas condiciones ambientales de estabilidad. Los productos más acrílicos, pues el envejecimiento no era en muchos casos el que esperábamos, quedaban bastante en superficie, y también se formaban unas películas bastante impermeables que no nos interesaban. Pues para la piedra también se probaron pues nanocales y silicatos de etilo, pues de molécula tradicional y a base de nanomoléculas, y también nos decidimos por el silicato tradicional para consolidar puntualmente el granito, ya que los productos a base de cal modificaban bastante la estabilidad de la superficie, además creaban una microfracturación, y los nanoestel pues tampoco conseguíamos la penetración que nos interesaba. Se hizo un estudio pues bastante detallado, primero en cámara de envejecimiento, viendo cómo se comportaban los productos, los materiales aislados, y luego ya también aplicados en algunas muestras y sometiéndolos a ciclos, reproduciendo las condiciones del pórtico. Consideramos bueno, pues un gran número un amplio número de propiedades, ¿no? de los productos, pero sobre todo, como decía, la retratabilidad, la compatibilidad y bueno, la efectividad frente a la adhesión, a la consolidación o la fijación, que nos permitieran posteriormente avanzar con la limpieza. Hicimos bueno, también pruebas en el monumento. El problema que teníamos era la heterogeneidad y gran variabilidad de situaciones, ¿no? Lo cual, pues lo que nos funcionaba en unas zonas a veces no nos funcionaba en otras de cara a la limpieza. Y dentro de estos sistemas pues valorábamos que no afectaran al soporte ni desde el punto de vista físico ni desde el punto de vista químico, que no hubiera ningún tipo de disolución en los materiales de la policromía, y que no dejaran tampoco residuos que pudieran suponer un riesgo en el futuro. Bueno, todo este protocolo de trabajo que ya se había aplicado antes en
sobre lienzo. Intentamos utilizarlo para esta policromía sobre escultura y entonces, bueno, pues definimos un protocolo de actuación que luego lo hemos seguido aplicando en otras obras que hemos intervenido. Y bueno, pues que consiste en definir primero, bueno, identificar los materiales, tanto materiales constitutivos como materiales de alteración, definir a partir de ahí unas áreas de ensayo representativas, seleccionar los materiales de limpieza que pensamos que pueden ser más idóneos. En este caso probamos pues, unos hidrogeles que nos habían propuesto desde la Universidad de Florencia, que pensamos que se habían utilizado para materiales muy sensibles, de documento gráfico, de lienzos, y que pensamos que podían funcionar. Probamos también sistemas acuosos, geles de Wolvers y también geles rígidos como a base de agar, a base de Nebec. Valoramos también el empleo de gomas y también el empleo del láser para, sobre todo para zonas de piedra. Primero realizamos una evaluación en obra con DPH, conductividad y posible variación de color. Y bueno, pues luego se documenta también fotográficamente y mediante videomicroscopio la prueba realizada y se realiza ya una primera interpretación y difusión de resultados que en muchos casos ya nos sirve para descartar el sistema y centrarnos en los que puedan funcionar para ya hacer una valoración en el laboratorio. En el laboratorio pues, se comprueba pues, esa posible afección a nivel mecánico, físico, morfológico, químico sobre el soporte y si afecta pues, la morfología superficial o produce algún tipo de disolución sobre los componentes, ¿no? Sobre las técnicas que normalmente utilizamos. Para la evaluación de la posible lixiviación, pues recurrimos a la cromatografía y bueno, pues con este sistema también luego se ha ido realizando un seguimiento y valorando todos los sistemas aplicados durante todo el proceso de intervención. Perdón, he saltado aquí una diapositiva. Pues en zonas a lo largo de la aplicación de los sistemas íbamos seleccionando algunas zonas que pensábamos que podían tener más riesgo y en estas pues se volvía a valorar primero en obra con base de microscopía, videomicroscopio, la superficie y luego se cogía alguna muestra y se valoraba en el laboratorio cómo iba quedando y comprobando que efectivamente no había ningún tipo de deterioro y estábamos respetando la eliminación simplemente de esos depósitos de suciedad y sales y aceites superficiales. Y bueno, aquí hay algunas imágenes, pues en las carnaciones tuvimos que utilizar bastante la goma, también controlando el tema de los brillos y el color, pues porque hay unas capas muy gruesas, muy cristalizadas de aceites y de suciedad que bueno, tampoco se podía insistir con otros tipos de sistemas de limpieza, de tipo acuoso, con geles de disolventes, en el momento que se ablandaba, se insistía mucho, se ablandaba la preparación, el soporte y eso, afectábamos mecánicamente a la superficie. Entonces, bueno, pues se limpiaron bastantes zonas con este sistema y en otras pues se aplicaron pues eso a base de geles, controlando el pH, controlando el pH más o menos elevado, también haciendo algunas mediciones de conductividad y bueno, ajustando a cada zona las formulaciones para ir eliminando, sobre todo había en algunas zonas manchas, restos de productos consolidantes y bueno, que había que ir insistiendo más.
En la piedra pues se utilizaron bastantes geles, formulaciones acuosas, también en algunos casos cargados con productos químicos y bueno, pues también sistemas simplemente acuosos a base de esponjas para ir eliminando los depósitos más superficiales y más incoherentes. En la piedra se utilizamos mucho láser de dos longitudes de onda. El 532 nos ayudó a la estabilización de los restos de biodeterioro y bueno, pues íbamos comprobando también su efecto. Partimos de unas pruebas previas, lógicamente, y luego íbamos comprobando en obra periódicamente también si había algún tipo de modificación en la superficie y si había sobre todo también cambios de color. La verdad es que el resultado sobre la piedra ha sido muy bueno. Tuvimos la suerte de hacer un convenio con una empresa y tuvimos a nuestra disposición en algunos momentos hasta 5 láser para ir avanzando en la limpieza. La verdad es que la calidad y la efectividad pues no era comparable en muchas zonas con otras limpiezas. Fue muy importante. Bueno, estas son las pruebas, los ensayos previos que se empezaron a realizar ya en la fase preliminar de estudios y como íbamos comprobando con microscopía electrónica cómo quedaba la superficie antes de coger las muestras y también de medir el color. Lo que hacíamos era recoger los materiales eyectados sobre un vidrio, también para definir el umbral de riesgo en las limpiezas, ¿no? En zonas donde podía haber algún resto de color o alguna preparación y que no se podía limpiar de otra manera, pues además de valorar ese cambio de color, el recoger las muestras que podrían desprenderse pues nos ayudaban a seleccionar los parámetros de trabajo, ¿no? De fluencia y de distancia de trabajo y también el diámetro de disparo. Y bueno, pues ya con esto termino, me he alargado muchísimo. Bueno, esta es una imagen del pórtico, no he estado desde hace ya tiempo en Santiago, pero bueno, creo que sigue igual, así protegido. Esta protección se puso para acabar las obras en el interior de la catedral y bueno, pues espero que se pueda recuperar la accesibilidad a la obra desde la nave. Desde que acabamos el proyecto se han hecho ya varias intervenciones de mantenimiento desde la Fundación Catedral, pues parece que todo está funcionando correctamente, se han definido unas zonas de mayor riesgo y unas zonas de revisión, que son las que se van controlando, y luego pues además eliminan todos los restos de suciedad y bueno, está haciendo un seguimiento necesario y muy importante para que el monumento se siga conservando y bueno, y espero que sea así en el futuro. Y bueno, esta es otra imagen desde la nave. Y nada, por último he puesto unas diapositivas con los créditos de las instituciones que han participado en el proyecto, a las que agradezco una vez más toda su confianza y disponibilidad y respeto por nuestro trabajo. Y bueno, el equipo de restauración y investigación que han estado trabajando durante toda esta última fase de intervención, pues bueno, saludo a todos y darles otra vez también las gracias por todo su trabajo. Y bueno, las empresas que han colaborado también durante esta última fase, que han sido muchas y todos con un trabajo, y bueno, y algunos investigadores y todos con un trabajo absolutamente excelente y bueno, con los que hemos estado trabajando muy a gusto. Y nada más, aquí acabo. Pues muchísimas gracias, Ana. Vamos, ha sido una conferencia tremendamente interesante, broche de oro perfecto para cerrar este ciclo. Y bueno, yo quería felicitaros por el trabajo. Me parece impresionante la cantidad de gente, la cantidad de instituciones que han colaborado, que han participado con sus estudios. Y ha tenido que ser complejísimo coordinar a tanta gente de tantas procedencias distintas y gestionar la cantidad de información que entre todos habéis obtenido, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí, ha sido mucha gente, ha habido momentos que no ha sido fácil, pero bueno, también, no sé, todos los que han participado se han entusiasmado con el pórtico, como no podía ser de otra manera, y lo han dado todo, y bueno, pues no sé, lo han dado todo, se han volcado con el pórtico, y la verdad es que ha sido, bueno, pues un trabajo yo creo que a todos nos ha dejado huella, ¿no? Que ha sido mucho tiempo, superando muchas dificultades también todos juntos. Y yo creo que también eso pues une y nos ha aportado mucho a todos. Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo pues, trabajando juntos y, bueno, pues pegados a esta obra que nos ha marcado para siempre. Veo en los asistentes que yo creo que hay algunas personas del equipo que a mí también me gustaría que intervinieran y dijeran algo. Veo que está por ahí Cristina. Sí. Sí. Por favor, quien quiera hacer alguna pregunta, activad el micrófono y, por favor participad en el debate. Bueno, pediros ¿Sí? perdón, que ha habido un momento que tenía tantos datos en la cabeza que no sé, me he atascado. Que bueno, así Con el molde de Inglaterra. ha sido muy interesante. Bueno, no sé si ves en el chat Rosa Benavides que te da las gracias y la enhorabuena. Y indica también que le alegra de que la sensatez sobre la idea inicial de de los patrocinadores que querían una restauración general en muy poco tiempo y que cuando visitó el pórtico en la Navidad de 2019, que la sensación fue de armonía y que incluso diría que de serenidad. Sí, sí, me alegro que comentes eso. Sí, la verdad es que al principio, bueno, la pregunta de todo el mundo era si habíamos pintado nosotros los colores y si íbamos a completar lo que faltaba, ¿no? Eso es lo que Sí. me preguntaban. Y la verdad es que sí pensábamos que a lo mejor habría que reintegrar alguna zona y la verdad es que viendo cuando acabamos la limpieza, estamos terminando la limpieza, que pues, empezó a desmontar el andamio para ver cómo quedaba, pues nos sorprendió lo armónico y lo integrado que quedaba todo, porque también el granito, pues yo creo que con el tiempo ha cogido color, quedan restos de todos esos colas, de todos esos aceites, restos también de preparaciones y bueno, pues quedaba todo bastante unido. La parte de los plementos de las bóvedas, que sí que ahí seguimos un criterio muy arqueológico, que pues conservando todos los morteros históricos, que eran diferentes preparaciones, diferentes materiales, y quedaba un poco más roto y había algunos restos de color también, y a los responsables les costaba eso al lado del pórtico, ¿no? Pues también luego fue quedando todo bastante integrado. Tampoco es lo mismo verlo a distancia muy corta que luego verlo desde abajo, porque la verdad es que hay bastante altura, Claro. y da pena, ¿no? De perderlo así, perder la distancia corta porque es la forma de admirar toda la calidad de todos esos relieves y policromías. Pero sí, yo creo que Bueno, el resultado ha sido bueno a nivel de imagen general, ¿no? al Y hilo de lo que decías, las instituciones, sí, hubo momentos que sí que tuvieron un poco de prisa, querían acabar, pero bueno, la verdad es que sí fueron bastante respetuosos a la hora en cuanto les explicabas la problemática de la obra, pues bueno, veían que merecía la pena. Yo creo que al final hubiéramos seguido más, porque también más ibas avanzando, más ibas limpiando, más ibas dominando, pues te daba más quería seguir o sea, no tenía fin el rematar aquello, la verdad. Y entonces ya llegó un momento que digo, no, hay que acabar ya en tal fecha y había que acabar. Pero bueno, siempre habrá tiempo de volver, insistir en algunas zonas, a lo mejor zonas bajas y tal, que se podría haber insistido un poquito más. eh, al hilo de lo que decías antes de bueno, la gente que pensaba que se iba a repintar o que se iba a dejar una intervención muy llamativa, con tu exposición queda claro que no se ha dejado ninguna decisión, o sea, ninguna ha sido improvisada. Hay una cantidad de estudios previos absolutamente abrumadora. Sí, 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 hubo una fase de estudios, bueno, enorme. Lo que pasa que, o sea, yo después de esta intervención, lo que me ha quedado claro es que o sea, lo que es más decisivo es
son los datos que obtienes cuando empieza. O sea, necesitas una documentación previa, ¿no? Un punto de partida que es fundamental para iniciar un proyecto. Tienes que conocer el monumento lo mejor que puedas. Pero luego hay que replantearse muchas cosas en el momento que empiezas a intervenir. Entonces, tener esa continuidad en el apoyo analítico yo creo que es fundamental. Y la verdad es que muchas veces no se hace porque se piensa que es caro o que no es factible y no es así, no es así. Entonces, eso te ayuda a ir ajustando la intervención y ahorrar tiempo y ahorrar dinero en muchos casos, ¿no? Eso me parece muy importante, porque además los proyectos muchas veces, bueno, en este caso sí que hayamos tenido un contacto con la obra, pero no teníamos, no estaba accesible la totalidad del monumento tampoco. Y entonces hasta que no tienes pues el andamio completamente montado y estás allí trabajando, pues hay cosas que hay que replanteársela. Y en cuanto al mantenimiento, a la conservación, ¿participa de alguna forma también el Instituto de Patrimonio o se hace cargo ya la Fundación Catedral? No, es ahora la Fundación Catedral quien lleva la gestión del mantenimiento. Sí, desde el instituto se hizo ese primer plan de conservación preventiva y luego, bueno, se puso en marcha un poco todo dentro del proyecto, todo el sistema de control ambiental y se establecieron esos umbrales, ¿no? de riesgo y de seguridad y ahora ya quien está haciendo el mantenimiento es la Fundación Catedral, sí, que bueno, que es la propiedad, sí. No sé si alguien quiere hacer alguna aportación más. Supongo que ya tendrán que hacer toda la catedral de Santiago porque están interviniendo en muchas zonas y tiene ahí un trabajo ingente, la verdad. Bueno, yo creo que ya es una idea que se tiene que tiene que asumir todo el mundo respecto a estos monumentos, que es que la conservación preventiva es continua, es un trabajo que hay que asumir como una parte más de labor de la conservación de la catedral y después restauraciones cuando sea necesario. Sí, hombre, tendríamos que ir a... Yo creo que la conservación preventiva tiene que estar integrada en el proyecto desde el principio. O sea, al final la conservación, la restauración es conservación. O sea, no, yo creo que no hay que separarlo. O sea, un proyecto de restauración, vamos a llamarlo como queramos, pero es un proyecto de conservación y tiene que tener una continuidad en el tiempo y que tendríamos que ir más a eso y no necesitar esas intervenciones tan potentes Claro. cada cierto tiempo, ¿no? En este caso, porque bueno, pues o sea, hay que centrarse en conservar lo que tenemos y después de una inversión como esta, pues bueno, pues vamos, lo pide a gritos. Sí. No, hombre, sí, y no, además las instituciones yo creo que están muy concienciadas que tiene que ser así. Entonces, no, doy fe que lo están haciendo. Con lo cual, bueno, muy bien. Y así debía ser siempre en todo. Sí. Muy bien, pues si nadie quiere contribuir con ningún comentario más. Hola, buenos días. Nada, yo soy Carmen, soy la directora y simplemente quería felicitarte por todo el trabajo que habéis hecho, por la estupendísima conferencia con la que nos has deleitado, la verdad, porque, bueno, simplemente felicitarte. Bueno, gracias. La verdad es que me ha dejado un montón de cosas en el tintero, no he hablado nada de morteros, que también fue interesantísimo, bueno, un montón de cosas pero bueno, es que no tiene fin. Ya, A ver si claro, sale, pero es que, sí, a ver si claro, sale la también publicación. Sí, si que digo que es un espero que trabajo tan sí. extenso que, claro, hacer una conferencia, pues bueno, de poco tiempo, tampoco será fácil, ¿no? Resumir y decir así cosas importantes, porque supongo que podrías estar hablando horas y horas y horas y horas de vuestra intervención. Sí, no sabes muy bien en qué centrarte. Que bueno, que como decía, que pues todo el detalle de los tratamientos y tal, que está en los artículos que han redactado pues las restauradoras en la publicación, pues que está todo eso definido, que es importante también darle difusión, ¿no? Pues como es lo que se ha estudiado de los productos, los resultados que se han obtenido, cómo se han aplicado, y todo eso que es una información importante para los restauradores, ¿no? Que puede servir para otras obras. Sin duda. Sin duda. Muy bien, bueno, pues damos por concluido el ciclo. Muchísimas gracias a todos los ponentes que han participado en él y a todos los asistentes. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Y nada, hasta cuando queráis. A ver si nos vemos en Santiago. Ojalá. Gracias a ojalá. ti. Gracias.